Mi sobrina empujó a mi hija de 4 años por las escaleras, diciendo, ella me pegó y es muy molesta. No la quiero aquí. Mi hermana se rió fríamente. No te preocupes, está bien. Los niños se caen y se levantan. Y si no lo hace, supongo que no tendremos más drama. Mamá añadió, estás exagerando por completo. Son solo unos pocos escalones. Deja de ser tan dramática. Papá estuvo de acuerdo. Los niños necesitan aprender a ser duros. Cuando fui a recoger a mi hija, no se movía. Llamé al 911 inmediatamente mientras todos ellos ponían los ojos en blanco. No tenían ni idea de lo que haría después. Me llamo Elise, y lo que le pasó a mi hija, Nora, lo cambió todo. Algunos de ustedes podrían pensar que lo que hice fue extremo, pero cuando terminen de leer esto, creo que entenderán por qué no tuve otra opción. Todo empezó durante lo que se suponía que era una simple reunión familiar en casa de mis padres para el 65 cumpleaños de mi padre. Debería haber sabido que no debía llevar a Nora, mi preciosa hija de 4 años, pero pensé que la familia era la familia. Qué equivocada estaba. Mi hermana Kendra siempre ha sido la niña de oro. Al crecer, ella no podía hacer nada malo a los ojos de mis padres. Mientras que yo era constantemente criticada por todo, desde mis notas hasta mi elección de amigos, cuando tuvo a su hija Madison hace 8 años, el favoritismo solo empeoró. Madison se convirtió en la joya de la corona de la familia, malcriada por mis padres y tratada como una pequeña princesa que no podía hacer nada malo. Nora, por otro lado, siempre fue tratada como una ocurrencia tardía. Mis padres colmaban a Madison de regalos y atenciones, mientras que apenas reconocían la existencia de Nora. Me rompió el corazón, pero seguí esperando que las cosas cambiaran. Seguí creyendo que la familia significaba algo. Aquel sábado por la tarde, llegué a casa de mis padres con Nora, que llevaba su vestido rosa favorito con unicornios. Estaba muy emocionada de ver a sus abuelos y a su prima, saltando sobre sus dedos de los pies mientras subíamos a la puerta principal. Me duele el corazón al pensar en lo feliz e inocente que estaba en ese momento. Los problemas empezaron casi inmediatamente. Madison, que ahora tiene 13 años y está llena de actitud adolescente, puso los ojos en blanco cuando vio a Nora. ¿Por qué la trajiste?, preguntó en voz alta, sin siquiera intentar ocultar su desdén. Madison, eso no es agradable, dije, tratando de mantener la calma. Nora es tu prima, y está emocionada de verte. Kendra se rió desde la cocina. Oh, no te lo tomes como algo personal, Elise. Madison está en esa edad en la que los niños pequeños la molestan. Es perfectamente normal. ¿Normal? Esa palabra me perseguiría durante el resto del día. Mi madre y mi padre apenas levantaron la vista de su conversación cuando entramos. Hola, Nora, dijo mi madre con el entusiasmo de alguien que lee una lista de la compra. Mientras tanto, Madison recibió un gran abrazo y un billete de $20 sin más. Durante la primera hora, las cosas estuvieron relativamente tranquilas. Nora jugó tranquilamente con algunos juguetes en el salón mientras los adultos hablaban, pero pude ver a Madison observándola con una mirada calculadora en los ojos, como si estuviera planeando algo. Debería haber confiado en mi instinto y haberme ido en ese mismo momento. La casa tiene una hermosa escalera de caracol que conduce al segundo piso, 15 escalones con un rellano de madera dura en la parte inferior. Es el tipo de escalera que se ve elegante en las revistas, pero que se vuelve aterradora cuando piensas en un niño pequeño cayendo por ella. Alrededor de las 3 de la tarde, estaba en la cocina ayudando a mi madre a preparar la cena cuando escuché la voz de Nora desde el salón. Para, Madison. Eso es mío. Me asomé a la esquina para ver a Madison tratando de quitarle el elefante de peluche de Nora, el que nunca lleva a ninguna parte sin él. Eres demasiado mayor para los animales de peluche, decía Madison. Solo los bebés juegan con estas cosas. No soy un bebé, protestó Nora, su vocecita se hizo más aguda por la angustia. Devuélvemelo. Madison, devuélvelo, grité. Pero Kendra me despidió con la mano. Deja que lo resuelvan ellas mismas, dijo. Madison necesita aprender a ser asertiva, y Nora necesita aprender a compartir. A regañadientes me quedé en la cocina, pero seguí escuchando.
Las voces se hicieron más fuertes, y entonces escuché algo que hizo que mi sangre se helara, el sonido de una bofetada, seguido del llanto de Nora. Corrí al salón para encontrar a Nora agarrándose la mejilla, con lágrimas corriendo por su cara. Madison estaba de pie sobre ella, con una mirada desafiante. Me pegó, sollozó Nora, corriendo hacia mí. Ella me pegó primero, respondió Madison. Me pegó cuando le quité su estúpido juguete. Me arrodillé para examinar la cara de Nora. Había una huella roja en su pequeña mejilla, claramente de la mano mucho más grande de Madison. Madison, no se pega a los niños más pequeños, dije con firmeza. Nora tiene 4 años. Tú tienes 13. Deberías saberlo mejor. Oh, por favor, dijo Kendra, entrando en la habitación. Los niños se pegan todo el tiempo. Así es como aprenden los límites. Que una niña de 13 años le pegue a una de 4 no es normal, Kendra, respondí, mi voz se hizo más aguda. No me digas cómo criar a mi hija, replicó Kendra. La discusión escaló rápidamente. Mis padres se unieron, naturalmente tomando el lado de Kendra. Dijeron que estaba siendo sobreprotectora, que Nora necesitaba endurecerse, que esto era solo un comportamiento normal entre primas. Madison se quedó allí con una sonrisa en la cara, disfrutando claramente de ver a los adultos pelear por sus acciones. Decidí llevar a Nora arriba al baño para limpiarle la cara y calmarla. Tal vez un poco de espacio ayudaría a que todos se calmaran. Nora todavía estaba sollozando mientras subíamos las escaleras, su manita agarrada a la mía. Mamá, ¿por qué me pegó Madison?, preguntó, su voz tan pequeña y confundida. No lo sé, cariño, dije, con el corazón roto. Algunas personas toman malas decisiones cuando están molestas. Pasamos unos 10 minutos en el baño. Lavé la cara de Nora con un paño fresco e intenté distraerla con una historia sobre unicornios valientes. Estaba empezando a sonreír de nuevo cuando escuchamos la voz de Madison en el pasillo. Ahí estás, dijo Madison, su tono dulce y almibarado de una manera que inmediatamente me puso en alerta. Íbamos a bajar, dije, tomando la mano de Nora. Pero Madison se colocó directamente frente a nosotras, bloqueando nuestro camino hacia las escaleras. Nora, quiero mostrarte algo genial abajo. Es una sorpresa. Nora me miró con incertidumbre. Puedo ver la sorpresa, mamá. Algo se sentía mal, pero no podía precisar qué. Madison parecía emocionada, casi ansiosa, de una manera que no coincidía con su comportamiento anterior. Está bien, dije lentamente, pero voy contigo. En realidad, dijo Madison, es mejor si Nora viene sola. Es una cosa secreta de primas. Cada instinto que tenía me gritaba que dijera que no, pero Nora parecía tan esperanzada. Lo había estado pasando tan mal con Madison todo el día, y pensé que tal vez esta era la forma de Madison de compensar el haberle pegado. De acuerdo, dije, pero estaré justo detrás de ti. Madison tomó la mano de Nora y la condujo a la parte superior de la escalera. Yo estaba a unos 3 pies detrás de ellas cuando sucedió. ¿Sabes qué, Nora?, dijo Madison, su voz de repente fría y dura. Eres muy molesta, y no quiero que estés más aquí. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, Madison colocó ambas manos en la espalda de Nora y la empujó tan fuerte como pudo. Ella me pegó y es muy molesta. No la quiero aquí, gritó Madison mientras Nora caía hacia adelante. El tiempo pareció ralentizarse. Observé con absoluto horror cómo mi niña caía por esos 15 escalones de madera dura, su pequeño cuerpo golpeando cada uno de ellos con un golpe enfermizo. Su elefante de peluche salió volando de sus manos y aterrizó en la parte inferior antes que ella. Nora, grité, corriendo escaleras abajo tan rápido como pude. Estaba tirada en el suelo, completamente inmóvil. Su vestido rosa de unicornio estaba retorcido alrededor de sus piernas, y le salía sangre de la cabeza. Tenía los ojos cerrados y no se movía en absoluto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!, seguía repitiendo mientras me arrodillaba a su lado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía buscarle el pulso. Estaba ahí, pero débil. El resto de la familia había venido corriendo al oír mi grito. Esperaba sorpresa, horror, preocupación inmediata por Nora. En cambio,
Lo que recibí fue algo que todavía me da asco pensar. Kendra miró la forma inmóvil de Nora y realmente se rió. Era este sonido frío y desdeñoso que me atravesó. No te preocupes, está bien. Los niños se caen y se levantan. Y si no lo hace, supongo que no tendremos más drama. La miré con total incredulidad. ¿Estás loca? Mírala. No se mueve. Mi madre negó con la cabeza como si estuviera siendo ridícula. Estás exagerando por completo. Son solo unos pocos escalones. Deja de ser tan dramática. Podría tener una conmoción cerebral, grité. Podría tener una hemorragia interna. Mi padre se cruzó de brazos y asintió en señal de acuerdo con mi madre. Los niños necesitan aprender a ser duros. Unos pocos golpes y moretones nunca hicieron daño a nadie. Madison estaba de pie en la parte superior de las escaleras, y cuando la miré, vi algo que me heló la sangre. No estaba arrepentida. No estaba asustada. Estaba sonriendo. Saqué mi teléfono y marqué el 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi hija de 4 años fue empujada por una escalera. Está inconsciente y le sale sangre de la cabeza. Necesito una ambulancia inmediatamente. Mi familia literalmente puso los ojos en blanco. Kendra realmente dijo, ¿estás llamando al 911? En serio, Elise, estás avergonzándote a ti misma. No me importa, dije, dándole al operador nuestra dirección. Mi hija está herida y no voy a correr ningún riesgo. Los paramédicos llegaron 12 minutos después, aunque parecieron horas. Durante ese tiempo, Nora permaneció inconsciente. Me senté a su lado, con miedo de moverla, pero desesperada por abrazarla. Mi familia se quedó alrededor haciendo comentarios sobre cómo estaba exagerando y cómo esto iba a ser caro por nada. Cuando los paramédicos examinaron a Nora, sus expresiones se volvieron inmediatamente serias. Necesitamos llevarla al hospital ahora, dijo uno de ellos. Posible lesión cerebral traumática. Sentí que el mundo daba vueltas a mi alrededor. Con cuidado, colocaron a Nora en una tabla y la subieron a la ambulancia. Me subí a su lado, sosteniendo su pequeña mano. ¿Va a estar bien?, le pregunté al paramédico. Vamos a cuidarla muy bien, dijo, lo que no era realmente una respuesta. En el hospital, Nora fue llevada de urgencia a cirugía. Tenía una conmoción cerebral grave, una fractura de cráneo y una inflamación en el cerebro que requería una cirugía de emergencia para aliviar la presión. El médico dijo que si hubiera esperado incluso 1 hora más para pedir ayuda, podría haber muerto. Pasó 4 días en la UCI. 4 días en los que no sabía si mi niña iba a despertar, si iba a ser la misma si despertaba, si iba a perder a la persona más importante de mi vida porque mi sobrina de 12 años decidió que era molesta. Durante esos 4 días, mi familia no vino a visitarla ni una sola vez. Ni una sola vez. Les llamé para darles novedades, y cada vez actuaban como si les estuviera molestando con un drama innecesario. Está bien, ¿verdad?, diría mi madre. Los niños son resistentes. ¿Cuándo vuelve a casa?, preguntaría mi padre. Esto ya ha durado bastante. Kendra era la peor. Tal vez esto le enseñe a no ser tan pegajosa y molesta, dijo durante una llamada telefónica particularmente horrible. Ahí es cuando me di cuenta de que algo se había roto dentro de mí. Esta gente no era mi familia. La familia no ve a un niño resultar gravemente herido y luego culpa al niño por ser dramático. La familia no se ríe cuando una niña de 4 años está tirada inconsciente en el suelo. Nora finalmente despertó al 4.º día. El alivio que sentí fue indescriptible, pero se mezcló con una rabia tan pura y concentrada que me asustó. Ella iba a estar bien. El médico dijo que se recuperaría por completo, pero que necesitaría meses de fisioterapia y seguimiento. Más importante aún, estaba aterrorizada. Tenía pesadillas con la caída, con la cara de Madison al empujarla. Se estremecía cuando alguien se acercaba demasiado rápido. Mi niña feliz y confiada había sido traumatizada, y mi familia pensó que no era gran cosa. Ahí es cuando decidí que necesitaban aprender cómo eran realmente las consecuencias. Empecé con Madison. Mientras Nora todavía estaba en el hospital, fui a la escuela de Madison y solicité una reunión con el director y el consejero escolar.
Llevé el informe de la policía. Sí, había presentado un informe policial por agresión a un menor y los registros del hospital que mostraban las lesiones de Nora. Estoy preocupada por el comportamiento de Madison, les dije. Deliberadamente empujó a una niña de 4 años por una escalera y no mostró remordimiento. Creo que necesita una evaluación psicológica inmediata. La escuela se lo tomó muy en serio. Estaban obligados a informar del incidente a los servicios de protección infantil, y Madison fue suspendida a la espera de una investigación. El CPS abrió un caso sobre Kendra, y Madison tuvo que someterse a asesoramiento obligatorio. Kendra se enfureció cuando lo descubrió. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, gritó por teléfono. Madison es solo una niña. También lo es Nora, respondí con calma. La diferencia es que Nora es la víctima, no la perpetradora. Pero solo estaba empezando. Después, fui tras mis padres financieramente. Verán, hay algo que mi familia no sabía de mí. Durante los últimos 10 años, he estado trabajando como consultora independiente para pequeñas empresas en Colorado, ayudándoles con sus impuestos y planificación financiera. Soy muy buena con los números, y soy muy buena encontrando cosas que la gente no quiere que se encuentren. Mis padres tienen un restaurante pequeño pero exitoso que han estado dirigiendo durante 25 años. Conocía sus libros al dedillo porque les había ayudado a configurar su sistema de contabilidad cuando era más joven. Lo que no sabían era que había mantenido el acceso a sus registros financieros. Me tomó unas 2 horas encontrar lo que estaba buscando. Habían estado declarando menos ingresos durante años, quedándose con las ventas en efectivo y no declarándolas al IRS. No era una cantidad enorme, tal vez $20,000 al año, pero en el transcurso de 15 años, sumaba un fraude fiscal significativo. Imprimí todo y lo envié de forma anónima al IRS. También envié copias a la Autoridad Fiscal Estatal y al Departamento de Salud local junto con algunas fotos que había tomado a lo largo de los años de las violaciones del Código de Salud en el restaurante. El proceso de investigación y auditoría duró unos 18 meses. Durante ese tiempo, mis padres tuvieron que contratar abogados, pagar auditorías y lidiar con inspecciones sorpresa. El estrés causó que la presión arterial de mi padre se disparara, y mi madre desarrolló una ansiedad tan mala que tuvo que empezar a tomar medicamentos. Al final, debían más de $350,000 en impuestos atrasados, multas e intereses. Tuvieron que vender el restaurante para pagarlo. Mi padre, que ya tenía 65 años, tuvo que volver a trabajar como cocinero en el restaurante de otra persona. Mi madre aceptó un trabajo como cajera en una tienda de comestibles. Pero todavía no había terminado. Kendra trabajaba como agente de bienes raíces para una pequeña firma en la ciudad. Ganaba un dinero decente, pero vivía por encima de sus posibilidades, un coche caro, ropa cara, vacaciones caras que publicaba constantemente en las redes sociales. Sabía que también estaba recortando gastos en sus impuestos, reclamando gastos personales como gastos de negocio y declarando menos algunos de sus ingresos por comisiones. Pero eso no fue suficiente para mí. Quería algo más grande. Ahí es cuando recordé el amorío. 2 años antes, Kendra se había emborrachado en una barbacoa familiar y me confesó que estaba teniendo una aventura con su jefe casado en la oficina de bienes raíces. Me hizo prometer que no se lo contaría a nadie. Y como una idiota, mantuve esa promesa hasta ahora. No solo le dije a su esposa. Recopilé pruebas, fotos de ellos juntos en restaurantes y hoteles, registros de tarjetas de crédito que mostraban los hoteles que él estaba pagando, mensajes de texto que Kendra me había mostrado durante la aventura. Lo compilé todo en un paquete ordenado y se lo envié a su esposa junto con copias a la Junta de Licencias de Bienes Raíces. La esposa solicitó el divorcio y le quitó todo lo que valía. La Junta de Licencias abrió una investigación ética. La Oficina de Bienes Raíces despidió tanto a Kendra como a su jefe para evitar el escándalo. Kendra no pudo encontrar otro trabajo en bienes raíces en nuestra ciudad. El amorío se había hecho público, y nadie quería contratar a alguien con ese tipo de reputación. Terminó teniendo que mudarse a 3 horas de distancia y aceptar un trabajo como cajera, al igual que nuestra madre. Lo hermoso fue que ninguno de ellos conectó estos eventos conmigo. Por lo que sabían, yo era solo la hermana loca que exageró cuando Nora se lastimó. No tenían ni idea de que sus vidas se estaban desmoronando por mi culpa. Nora se recuperó por completo,
aunque le tomó casi un año de fisioterapia y asesoramiento. Todavía tiene pesadillas a veces, pero ha vuelto a ser la niña feliz y confiada que era antes. Nos mudamos a un estado diferente poco después de que se recuperara, aparentemente por mi trabajo, pero en realidad porque quería alejarla de la influencia tóxica de mi familia. La pieza final de mi venganza llegó 3 años después de la recuperación de Nora. Mis padres habían logrado reconstruir sus vidas un poco. Papá estaba trabajando como jefe de cocina en un restaurante decente, y mamá había sido ascendida a subgerente en la tienda de comestibles. No vivían tan bien como antes, pero se las arreglaban. Kendra también había logrado recuperarse. Había encontrado un nuevo trabajo en ventas farmacéuticas y estaba ganando un dinero decente de nuevo. Madison también estaba mejor. El asesoramiento había ayudado, y parecía haber aprendido de las consecuencias de sus acciones. Ahí es cuando di el golpe final. Los demandé a todos ellos. Contraté al mejor abogado de lesiones personales que pude encontrar y presenté demandas contra Madison, Kendra y mis padres por angustia emocional, gastos médicos y dolor y sufrimiento. La demanda contra Madison fue técnicamente contra Kendra como su tutora, ya que Madison era menor de edad. La demanda detallaba todo: la agresión deliberada de Madison a Nora, la respuesta insensible de la familia a las lesiones de Nora, el trauma emocional continuo que Nora había sufrido. Tenía registros hospitalarios, informes policiales, fotografías de las lesiones de Nora y testimonios de los médicos y terapeutas que la habían tratado. El caso era hermético. Madison había empujado deliberadamente a Nora por las escaleras con la intención de dañarla. Los adultos de la familia no habían proporcionado ayuda a una niña herida y habían desanimado activamente la búsqueda de tratamiento médico. La angustia emocional estaba bien documentada por los terapeutas de Nora. Pero construir la demanda llevó tiempo, y durante esos meses de preparación, descubrí lo profunda que era la insensibilidad de mi familia. 3 semanas después de que Nora fuera dada de alta del hospital, mi madre me llamó. Pensé que tal vez finalmente iba a preguntar cómo estaba Nora. Tal vez mostrar alguna preocupación genuina por su nieta. En cambio, dijo: «¿Y Liz, cuándo vas a detener estas tonterías? Nora fue operada y ahora se está recuperando, y estás haciendo que toda la familia quede mal con todo este drama». «Drama», repetí, mi voz mortalmente tranquila. «Mi hija tuvo una cirugía cerebral de emergencia». «Mamá, bueno, ahora está mejor, ¿no es así?» «Los niños se curan rápido. Pero sigues actuando como si hubiera ocurrido alguna tragedia terrible». Kendra ha estado recibiendo miradas extrañas en el trabajo, y la gente está haciendo preguntas sobre Madison. Necesitas dejar de hablar de esto. Esa conversación duró exactamente 37 segundos antes de que colgara, pero me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde estaban las prioridades de mi familia. Una semana después, Kendra llamó. Casi no contesto, pero la curiosidad mórbida pudo más que yo. «Y Liz, necesitamos hablar de esta situación de la factura del hospital», dijo sin ningún preámbulo. «¿Qué pasa con eso?» «Bueno, Madison solo estaba siendo una niña. Los niños se empujan todo el tiempo. No es como si hubiera querido que Nora se lastimara tan mal. Así que, obviamente, no deberíamos tener que pagar las facturas médicas». Estuve en silencio durante tanto tiempo que Kendra realmente dijo: «Hola, ¿estás ahí?» «Estoy aquí», dije. «Solo estoy tratando de procesar el hecho de que crees que tu hija puede agredir a la mía y luego irse sin ninguna responsabilidad financiera». «¿Agredir? Dios, eres tan dramática». «Fue un accidente». «¿Un accidente, Kendra?» Madison miró a Nora a los ojos y le dijo que era molesta y que no la quería allí, luego la empujó deliberadamente por 15 escaleras. «Eso no es un accidente. Eso es una agresión. Estás tergiversando lo que pasó». Madison dijo que apenas la tocó. Nora debió tropezar. Ahí es cuando me di cuenta de que Kendra en realidad estaba tratando de reescribir la historia. En su mente, Madison no había hecho nada malo en realidad. Nora de alguna manera había causado sus propias lesiones. «Kendra», dije, mi voz se volvió peligrosamente silenciosa, «hubo testigos. Yo vi lo que pasó». Madison admitió que empujó a Nora. Bueno, tal vez Nora se lo merecía. Estaba siendo una mocosa ese día, golpeando a Madison primero.
A veces los niños necesitan aprender las consecuencias. La colgué también. Pero esa conversación cristalizó algo para mí. No se trataba solo de que Madison fuera una niña con problemas. Se trataba de una familia que estaba tan involucrada en proteger a su niña de oro que estaban dispuestas a manipular a todos, incluyéndose a sí mismas, sobre lo que realmente sucedió. Ahí es cuando empecé a documentar todo. Llamé al pediatra de Nora y pedí copias de todos sus registros médicos del incidente. Solicité el expediente completo de la sala de emergencias, incluyendo las notas del médico tratante sobre el mecanismo de la lesión. Conseguí copias de todas las tomografías cerebrales, los informes de la cirugía, todo. También empecé a grabar mis conversaciones telefónicas con mi familia. En Colorado, solo necesitas el consentimiento de una parte, lo que significaba que podía grabar legalmente cualquier conversación de la que formara parte. Las cosas que dijeron cuando pensaron que nadie estaba llevando la cuenta fueron aún peores que sus declaraciones públicas. Durante una conversación, mi padre realmente dijo: Nora siempre ha sido una niña torpe. De todos modos, probablemente se habría caído por esas escaleras tarde o temprano. En otra, mi madre sugirió que tal vez Nora tenía problemas cerebrales antes de la caída, y es por eso que se lastimó tan mal. Los niños normales se recuperan de estas cosas, dijo. Tal vez ya había algo mal en ella. Pero lo peor fue la teoría de Kendra de que yo de alguna manera había causado todo el asunto. Y Liz siempre ha estado celosa de Madison, le dijo a mi madre durante una conversación que grabé llamando a mi madre mientras Kendra estaba de visita. Creo que quería que pasara algo malo para poder hacerse la víctima. Cada conversación me enfadaba más, pero mantuve mi voz tranquila y serena. Los dejé hablar, los dejé revelar exactamente qué tipo de personas eran realmente, y documenté cada palabra. Mientras tanto, Nora estaba luchando más de lo que había imaginado inicialmente. Las lesiones físicas sanaron, pero el trauma emocional fue más profundo de lo que nadie esperaba. Empezó a tener ataques de pánico cada vez que nos encontrábamos con escaleras. Se quedaba completamente paralizada, empezaba a hiperventilar y me llevaba 20 minutos calmarla. Su pediatra nos remitió a una psicóloga infantil, la doctora Jennifer Walsh, que se especializaba en la recuperación de traumas. Durante nuestra primera cita, la doctora Walsh explicó que Nora estaba mostrando signos de trastorno de estrés postraumático. No es raro que los niños que experimentan violencia deliberada por parte de miembros de la familia, dijo la doctora Walsh. La traición de la confianza agrava el trauma de la lesión física. Violencia deliberada, repetí. Eso es exactamente lo que fue. ¿El miembro de la familia que causó la lesión ha mostrado algún remordimiento? ¿Algún intento de enmendarlo? Casi me reí, pero salió más como un sonido amargo. Piensan que estoy exagerando todo. Han sugerido que Nora de alguna manera tuvo la culpa. La expresión de la doctora Walsh se ensombreció. La victimización secundaria por parte de miembros de la familia puede ser extremadamente perjudicial para la recuperación de un niño. Envía el mensaje de que el dolor del niño no importa, que su experiencia no es válida. Fue entonces cuando tomé una decisión que moldearía todo lo que vino después. Doctora, ¿estaría dispuesta a documentar el trauma continuo de Nora en su opinión profesional? Si esto alguna vez llegara a los tribunales, testificaría sobre el impacto que esto ha tenido en ella. Absolutamente, dijo la doctora Walsh. Lo que le pasó a Nora fue grave, y la respuesta de la familia ha sido profundamente perjudicial para su proceso de curación. Durante los siguientes meses, la doctora Walsh documentó las pesadillas de Nora, sus ataques de pánico, su regresión en el desarrollo social. Nora, que llevaba más de un año controlando esfínteres, empezó a tener accidentes de nuevo. Dejó de dormir toda la noche. Se volvió pegajosa y temerosa de maneras que nunca antes había sido. Pero mi familia no vio nada de esto. No preguntaron por la recuperación de Nora. No vinieron de visita. No enviaron tarjetas ni flores ni siquiera mensajes de texto preguntando cómo estaba. En cambio, estaban ocupados protegiendo a Madison de las consecuencias de sus acciones. Descubrí a través de un amigo en común que Kendra había inscrito a Madison en una escuela privada al otro lado de la ciudad, diciéndole a la gente que Madison estaba siendo acosada en su antigua escuela debido a acusaciones falsas. Estaba pintando a Madison como la víctima en toda la situación. Mis padres estaban ayudando a pagar la matrícula de la escuela privada.
Los mismos abuelos que nunca se habían ofrecido a ayudar con las facturas médicas de Nora estaban gastando miles de dólares para ayudar a Madison a evitar las consecuencias sociales de lo que había hecho. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi enfoque sistemático de las consecuencias debía ser más exhaustivo. Contraté a un investigador privado para profundizar en las finanzas de mi familia. Lo que encontré fue un patrón de atajos y violación de reglas que se remontaba a años atrás. El restaurante de mis padres no solo estaba declarando ingresos por debajo de lo real. También estaban pagando a varios empleados en negro para evitar los impuestos sobre la nómina, reclamando gastos comerciales falsos y habían estado operando sin los permisos sanitarios adecuados durante más de un año. Las irregularidades financieras de Kendra eran aún más extensas. No solo estaba manipulando sus impuestos. También estaba involucrada en algunos negocios inmobiliarios cuestionables donde representaba tanto a compradores como a vendedores sin la debida divulgación, embolsándose comisiones adicionales que deberían haber sido declaradas. Pero el descubrimiento más interesante fue sobre Madison misma. Resultó que empujar a Nora por las escaleras no fue su primer acto de violencia. El investigador privado, a través de una cuidadosa investigación de informes de noticias locales y entrevistas con padres de antiguos compañeros de clase, encontró evidencia de incidentes en su escuela anterior donde había lastimado a otros niños. Nada tan grave como lo que le hizo a Nora, pero un patrón claro de comportamiento agresivo que había sido encubierto por Kendra y mis padres. Estaba la vez que empujó a un niño de jardín de infantes de los columpios, alegando que el niño se había demorado demasiado en el equipo. El niño terminó con una muñeca rota, pero Kendra convenció a la escuela de que solo fue un accidente. Hubo otro incidente en el que Madison tropezó deliberadamente a un compañero de clase durante una excursión, causando que el niño cayera en un arroyo. El niño casi se ahoga y tuvo que ser sacado por un maestro. Nuevamente, Kendra logró convencer a todos de que solo fue un accidente. El patrón era claro. Madison había estado lastimando a niños más pequeños y más jóvenes durante años, y mi familia lo había encubierto cada vez. No solo estaba lidiando con un mal día o una mala decisión. Estaba lidiando con un patrón sistemático de abuso que había sido habilitado por adultos que se negaban a responsabilizar a Madison. Fue entonces cuando expandí mi plan. No solo denuncié la agresión de Madison a Nora a la policía y al CPS. También les proporcioné información sobre los incidentes anteriores. De repente, lo que parecía un incidente aislado se convirtió en parte de un patrón de comportamiento depredador hacia niños más pequeños. La investigación del CPS se intensificó. Kendra tuvo que someterse a clases para padres y evaluación psicológica. A Madison se le exigió que tuviera visitas supervisadas con otros niños hasta que completara un extenso programa de terapia. Pero tampoco había terminado con la situación de la escuela. Investigué la escuela privada donde Kendra había inscrito a Madison. Era uno de esos lugares caros y exclusivos que se enorgullecían del desarrollo del carácter y la educación moral, el tipo de escuela que estaría muy preocupada por admitir a un estudiante con un historial de violencia. Envié anónimamente a la administración de la escuela copias de los informes policiales del caso de Nora junto con la documentación de los incidentes anteriores en la antigua escuela de Madison. Incluí la evaluación profesional de la doctora Walsh sobre el trauma que las acciones de Madison habían causado a Nora. En una semana, Madison fue expulsada de la escuela privada. Cuando Kendra trató de inscribirla en otras escuelas privadas de la zona, descubrió que la noticia se había extendido por toda la red de escuelas privadas. Nadie quería asumir la responsabilidad de un niño con un historial documentado de violencia. Madison terminó teniendo que regresar a la escuela pública, pero no a la misma a la que había asistido antes. El distrito la transfirió a una escuela diferente que tenía más recursos para niños con problemas de conducta. Estaba al otro lado de la ciudad de donde vivían, lo que significaba que Kendra tenía que conducir 40 minutos en cada dirección para dejar a Madison y recogerla todos los días. Mientras tanto, las presiones financieras que había puesto en marcha estaban empezando a tener un impacto en todos. El restaurante de mis padres estaba bajo el escrutinio constante de los inspectores de salud y las autoridades fiscales. Cada violación resultaba en multas. Cada auditoría revelaba más problemas. El estrés estaba causando que la salud de mi padre se deteriorara rápidamente. Empezó a tener dolores en el pecho y tuvo que ser hospitalizado 2 veces, por lo que los médicos pensaron que podrían ser ataques cardíacos. Mi mamá no estaba manejando la presión mucho mejor. Empezó a tener lo que ella llamaba hechizos donde se mareaba y se desorientaba.
Su médico le diagnosticó un trastorno de pánico inducido por la ansiedad y la puso bajo medicación que la hacía sentir confusa y desconectada. Kendra estaba luchando para mantenerse al día con el aumento del escrutinio de la Junta de Licencias de Bienes Raíces. Cada transacción que había manejado estaba siendo revisada. Cada cliente estaba siendo contactado. La investigación del asunto había revelado otras violaciones éticas, y se enfrentaba a la posibilidad de perder su licencia permanentemente. Pero la parte más satisfactoria fue ver cómo la dinámica familiar cambiaba bajo presión. Kendra y mis padres empezaron a atacarse mutuamente. Cuando el restaurante fue multado por violaciones del Código de Salud, mis padres culparon a Kendra por atraer la atención negativa sobre la familia. Cuando la licencia de bienes raíces de Kendra fue suspendida, ella culpó a mis padres por no criarla para manejar el estrés adecuadamente. Madison, mientras tanto, se estaba portando peor que nunca. Las sesiones de terapia no iban bien porque se negaba a asumir la responsabilidad de sus acciones. Seguía insistiendo en que apenas había tocado a Nora, que Nora había tropezado por su cuenta, que todo se estaba exagerando. El terapeuta le dijo a Kendra que Madison estaba mostrando signos de trastorno de personalidad antisocial y que necesitaría años de tratamiento intensivo. El costo de este tratamiento, combinado con los honorarios legales y la pérdida de ingresos por los problemas profesionales de Kendra, estaba ejerciendo una enorme presión financiera sobre la familia. Fue entonces cuando Kendra cometió el error que me dio la apertura que necesitaba para la fase final de mi plan. Me llamó 8 meses después de la caída de Nora e intentó negociar. Él dijo, con la voz cansada y tensa, esto ya ha durado demasiado. Todos estamos sufriendo por tu comportamiento vengativo. Mi comportamiento vengativo, dije. Kendra, tu hija trató de matar a la mía. Ella no trató de matar a Nora. Dios, eres tan dramática. Madison cometió un error. Ella es solo una niña. Una niña que ha lastimado a varios otros niños y no muestra remordimiento por ninguno de ellos. Mira, dijo Kendra, ¿qué quieres? ¿Dinero? Pagaremos las facturas médicas de Nora. Pagaremos su terapia. Solo detén lo que sea que estés haciendo para destruir nuestras vidas. Fue entonces cuando supe que los tenía exactamente donde los quería. ¿Quieres saber lo que quiero? Dije. Quiero responsabilidad. Quiero que Madison enfrente consecuencias reales por lo que hizo. Quiero que tú, mamá y papá reconozcan que lo que le pasó a Nora fue grave, traumático e incorrecto. Bien, dijo Kendra rápidamente. Lo reconocemos. Madison se disculpará con Nora. Todos nos disculparemos. Solo detente. Pero ya no estaba interesada en disculpas vacías. Kendra, has tenido 6 meses para mostrar un remordimiento genuino. Has tenido 6 meses para verificar la recuperación de Nora. Has tenido 6 meses para asumir la responsabilidad de lo que hizo tu hija. En cambio, has pasado 6 meses tratando de reescribir la historia y pintándote a ti misma como la víctima. Entonces, ¿qué quieres? Quiero justicia, dije. Y la quiero a través de los canales legales adecuados. Fue entonces cuando le conté sobre la demanda. Kendra trató de luchar contra ella al principio, pero su abogado le dijo que no tenía ninguna posibilidad. La evidencia era abrumadora, y ningún jurado simpatizaría con alguien que se había reído de una niña de 4 años lesionada. Al final, llegaron a un acuerdo extrajudicial. El acuerdo combinado fue de $380,000. Kendra tuvo que declararse en bancarrota. Mis padres perdieron sus modestos ahorros para la jubilación y tuvieron que sacar una segunda hipoteca sobre su casa. Pero el dinero nunca fue realmente el punto. El punto era que las acciones tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias tardan años en desarrollarse por completo. Puse la mayor parte del dinero del acuerdo en un fondo fiduciario para las futuras necesidades educativas y terapéuticas de Nora. El resto lo doné a organizaciones que ayudan a niños que son víctimas de violencia familiar. Han pasado 6 años desde ese horrible día. Nora tiene 10 años y está prosperando. Es inteligente, divertida y asombrosamente resistente. Todavía recuerda lo que pasó, pero ya no la define. Mi familia, por otro lado, todavía está lidiando con las consecuencias de sus elecciones. Mis padres tienen ahora 70 años y siguen trabajando porque no pueden permitirse el lujo de jubilarse. Kendra apenas sobrevive, trabajando en 2 empleos para llegar a fin de mes.
Madison está ahora en la universidad con becas parciales que ganó por sí misma, pero tiene que trabajar para pagársela porque su familia no puede permitirse el lujo de ayudarla. ¿Me siento mal por lo que hice? Ni por un segundo. Cuando Nora yacía inconsciente al pie de esas escaleras, mi familia optó por reírse y descartar sus lesiones. Eligieron priorizar los sentimientos de Madison sobre la seguridad de Nora. Eligieron tratar a una niña de 4 años traumatizada como si estuviera siendo dramática. Hicieron sus elecciones, y yo hice las mías. Algunas personas podrían decir que fui demasiado lejos, que mi venganza fue desproporcionada a lo que pasó. A esas personas, les digo esto, imaginen a su hijo yaciendo inmóvil al pie de un tramo de escaleras mientras que las personas que se supone que deben amarla y protegerla se ríen y la llaman dramática. Imaginen pasar 4 días sin saber si su bebé va a despertar. Imaginen que su hijo tiene pesadillas durante meses porque alguien que se suponía que era familia la lastimó deliberadamente. Entonces díganme que fui demasiado lejos. Nora está a salvo ahora. Es amada. Está protegida. Y sabe que su madre moverá cielo y tierra para mantenerla así. Mi supuesta familia aprendió que hay personas en este mundo que te responsabilizarán por tus acciones, incluso si lleva años. Especialmente si lleva años. Pensaron que podían lastimar a mi hija y no enfrentar ninguna consecuencia. Se equivocaron. Y si de alguna manera leen esto y se dan cuenta de que se trata de ellos, quiero que sepan algo, no he terminado. Voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que Nora esté protegida de personas como ellos. Si alguna vez intentan contactarla, si alguna vez intentan volver a nuestras vidas, los destruiré por completo, porque eso es lo que hacen las madres de verdad. Protegemos a nuestros hijos sin importar lo que cueste. Incluso de la familia, especialmente de la familia. Actualización, mucha gente ha estado preguntando acerca de Madison y si creo que lo que le hice fue justo ya que ella era solo una niña cuando esto pasó. Permítanme ser clara sobre algo, Madison tenía 13 años cuando empujó deliberadamente a mi hija de 4 años por un tramo de escaleras. Eso no es un niño pequeño teniendo una rabieta. Eso no es un niño de 6 años que no entiende las consecuencias. Esa es una niña de 13 años que tiene la edad suficiente para entender que empujar a alguien por las escaleras podría lastimarlo seriamente. Miró a mi bebé a los ojos y dijo que era molesta y que no la quería allí, luego deliberadamente trató de hacerle daño. El hecho de que sonriera después demuestra que sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Las consecuencias afectaron su futuro? Absolutamente. Pero también lo hizo su elección de agredir a una niña de 4 años. Las acciones tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias duran más de lo que nos gustaría. Nora cargará con el trauma de lo que Madison le hizo por el resto de su vida. ¿Por qué Madison debería ser la única que puede seguir adelante sin consecuencias? En cuanto a mis padres y Kendra, son adultos que optaron por reírse de una niña lesionada y disuadir la búsqueda de tratamiento médico. Eligieron priorizar a su hijo dorado sobre la seguridad de mi hija. Hicieron sus elecciones y vivieron con los resultados. Duermo bien por la noche sabiendo que Nora está a salvo y que las personas que la lastimaron aprendieron que sus acciones tienen consecuencias. Eso no es venganza. Eso es justicia.